segunda vuelta quedó en tercer lugar. Tienen una gran cantidad de escaños, no hay que menospreciar este avance de la ultraderecha, pero bueno, respecto a la primera vuelta fue una especie de alivio para cierto sector de la sociedad francesa que logró aunar fuerzas y ponerle un freno a ese sector ultraderecho, de derecha, de ultraconservador. Para hablar de esto estamos en comunicación con Melissa Trad, que es periodista y es analista internacional, especialista también en seguridad internacional. Melissa, ¿cómo estás? Lucía Fernández Méndez te saluda. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por atendernos, Melissa. Bien, ¿cómo queda configurado el escenario francés político después de estas elecciones? ¿Y a qué atribuís este batacazo o esta especie de cambio de rumbo respecto a la primera vuelta que ocurrió en esta ocasión? Bueno, en realidad el escenario es de bastante incertidumbre. Si bien por ahí, no sé, si están siguiendo lo que pasó este domingo en Twitter, si están viendo los memes y ese tipo de cosas, probablemente la primera impresión es que, bueno, hubo una gran victoria de la izquierda que derrotó a la extrema derecha en Europa. Esa lectura tiene un poco de verdad y un poco más de inestabilidad de lo que parece. Sí. Porque, por un lado, lo que pasó fue, concretamente, distintas agrupaciones ideológicas uniéndose en pos de frenar a la extrema derecha. Y cuando digo distintas agrupaciones uniéndose, no hablo solamente de los grupos de izquierda, lo cual en general siempre es bastante dificultoso. Los grupos de izquierda se unieron frente a estas elecciones en lo que se llamó el Nuevo Frente Popular, y estamos hablando de realmente un espectro bastante amplio dentro de la izquierda, ¿no? Sino que además, particularmente para esta segunda vuelta, como se vio en la primera vuelta, un triunfo histórico, inesperado, quizá para la agrupación de Marine Le Pen y para la extrema derecha en general, esto después también de unas elecciones europeas el 9 de junio, donde Francia y la extrema derecha de Francia particularmente tuvo un triunfo histórico. Lo que dijeron estas agrupaciones fue, bueno, hay que unirse, no hay otra, y un poco se ampararon en lo que se conoce en Europa como el cordón sanitario. El cordón sanitario con ese nombre es básicamente una unión de todos los partidos, incluso los más tradicionales, en contra de la extrema derecha. Entonces, cuando les digo que en esta segunda vuelta hubo una unión de distintos partidos, ya no hablamos solamente de la unión entre las agrupaciones de izquierda, sino entre las agrupaciones de izquierda y también el partido de Macron y también las agrupaciones de derecha sin ser de extrema derecha, ¿no? Claro. Esa fue la única forma en la que se logró frenar a la extrema derecha, y ahora me preguntabas cuál es el escenario. Estamos hablando de una Asamblea Nacional que tiene 577 diputados y finalmente nadie ha logrado una mayoría absoluta, pero lo que sí lograron fue dejar a la agrupación nacional de Marine Le Pen en tercer lugar, y que esta fuerza, por un lado, no sea la fuerza mayoritaria y por otro lado no tenga la chance de poner un primer ministro, ¿no? Que recordemos que Francia tiene un presidente y un primer ministro. Claro. Melissa, y ahora está esta cuestión, un poco lo decías ahí sobre el final, de esto de formar gobierno y de unir toda esta gran especie de alianza que se hizo para llegar a estas elecciones. Ahí hay algo muy complejo que tiene, por un lado, Macron y que tiene también quienes han triunfado para ver quién se conforma con cómo queda armado este gobierno, ¿no? Digamos, Mélenchon por un lado, que está ya exigiendo algunas cosas también, ¿no? Sí, totalmente. Por eso les decía que ahora el escenario es de completa incertidumbre, porque de hecho Mélenchon no tiene ningún derecho necesariamente a ser quien ocupe el lugar de primer ministro. En sí, la diferencia aquí es que, digamos, la gente vota al presidente, ¿no? Cada 5 años esto es un voto directo. Ahora, el primer ministro no lo elige la gente directamente. Claro. Lo que sucede es que en realidad es el presidente el que nombra al primer ministro. Pero se supone que lo tiene que hacer con, de alguna manera, el apoyo de la Asamblea Nacional, porque de nada sirve un primer ministro que no pueda pasar legislación. Entonces necesita sí o sí ese apoyo dentro de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, hay como una especie de código implícito en el sistema francés que indica que, el primer ministro, o digamos el presidente, termina nombrando a una persona que representa a la mayoría en la Asamblea Nacional. Cuando digo que Mélenchon en realidad no tiene un derecho, es porque
en sí, como les digo, no es que hay una regla que establece que sí o sí la coalición que saca más votos es la que tiene derecho a tener a su primer ministro, sino que además, en estas elecciones, nadie alcanzó la mayoría, ¿no? Claro. Estamos hablando de 577 diputados, entonces para tener una mayoría, cualquiera de los partidos o coaliciones debería haber sacado por lo menos 289 votos, y la verdad es que ninguna llegó a eso. El Nuevo Frente Popular, que fue esta alianza de izquierda, tiene 182 escaños, lo cual no lo deja ni cerca, ¿no? de tener una mayoría en el Parlamento, una mayoría absoluta, y por lo tanto lo que vamos a ver es sí o sí una necesidad de o formar coaliciones o ver qué sucede, porque el problema que muchos analistas un poco resaltan en esta situación es que esta coalición, que es incluso la coalición de izquierda, es una coalición bastante inestable, o sea, se unió bajo un objetivo común que quizá ojalá viésemos este tipo de cosas más seguidas, pero se unió bajo la cuestión muy concreta de enfrentar al partido de Marine Le Pen. Ahora, vos lo nombrabas, dentro del Nuevo Frente Popular está el Partido Socialista, el Comunista, el Ecologista, está la Francia Insumisa de Mélenchon, y la verdad es que tienen ideas muy distintas, y no solo eso, sino que sí o sí deberían formar algún tipo de coalición con de alguna manera el gobierno de Macron. Y para que ustedes se den una idea, algunos de los programas que presenta, algunas de las propuestas que presentaba el Nuevo Frente Popular, tiene que ver con derogar decisiones de gobierno, ¿no? O sea, derogar, por ejemplo, las reformas de pensiones, de inmigración, o sea, cosas que irían contra el mismo gobierno de Macron. Claro. Entonces, bueno, ahora habrá que ver cómo resiste la coalición del Nuevo Frente Popular y si de hecho pueden realmente llegar a algún tipo de negociación con el gobierno de Macron. También se especula mucho con que algunos sectores de la izquierda se separen de ese Nuevo Frente Popular y terminen aliándose con algunos sectores del gobierno de Macron. Todo es de mucha inestabilidad porque, bueno, los resultados acaban de salir, ¿no? Melissa, están estas negociaciones de las que venimos hablando, pero te pregunto por la gente, la reacción de la gente, y si en verdad hay mucha gente que también que en las redes sociales habla de, pero miren que no fue tan así, que acá hubo cierta rosquita, si se quiere, política, a la hora de que la gente se incline su voto para ese lado, que se haya dado vuelta tanto. Las manifestaciones públicas, y hago principal hincapié por los deportistas, ¿no? De la selección francesa de fútbol, se ha expresado en más de una oportunidad en contra de la opción de extrema derecha. ¿Tuvieron alguna influencia directa? O sea, ¿uno puede descartarlo de cuajo? ¿O la verdad que sí, que la opinión pública pesó en el voto francés? No, creo que 100%, que vos tengas figuras como Mbappé, digamos que, bueno, no será santo de nuestra devoción en términos futbolísticos, pero las frases que ha dicho más de una vez, y además, a mí lo que me sorprendía un poco, y no solamente de él, otros jugadores de la selección francesa también, es que sus declaraciones tenían mucha contundencia, o sea, no eran una cuestión como indirecta, o un simple llamado a votar, que sí, también se hizo, porque de hecho esta fue una de las segundas vueltas, digamos, con más participación desde los años 90, por lo tanto, mucha gente se fue a votar, entendiendo la importancia de estas elecciones, pero creo que sin duda la opinión de figuras públicas es muy relevante, y acá me parece que el vínculo es bastante explícito. Estamos hablando de una selección francesa que en su mayoría está compuesta por jugadores que son hijos o incluso son o inmigrantes o hijos de inmigrantes, y acá el principal sostén de la extrema derecha en Europa, uno de los principales sostenes, es justamente el discurso antiinmigrante. Marine Le Pen ha sido una fiel representante de eso, ni hablar, se acordarán ustedes que en realidad el partido lo fundó su padre, y el padre era un antisemita que dijo que las cámaras de gas en el Holocausto habían sido nada más un detalle. O sea, estamos hablando de gente muy jodida, estamos hablando de extrema derecha, por algo es la extrema derecha, por más que ellos se quieran separar un poco de ese rótulo, y entonces personas como los futbolistas de la selección obviamente ven, su propia integridad en peligro cuando hablamos de políticos de esta calaña, ¿no? Entonces me parece que sin duda tuvieron una repercusión importante,
y que sin duda también la gente evidentemente dijo que no quiere extrema derecha, más allá de que hubo todo, viste, una estrategia por detrás de, digamos, para cuando decimos que hubo un cordón sanitario y de que los partidos se unieron y que se unió incluso la izquierda con la derecha, tiene que ver con que, por ejemplo, vos tenés distintos distritos electorales, ¿no? En muchos de ellos vos tenías casos donde tenías, en primera vuelta, había quedado un candidato de extrema derecha y 2 candidatos de otros partidos. Y lo que hicieron en estas coaliciones fue decir, vamos a bajar candidatos, o sea, se bajaron alrededor de 200 candidaturas, diciendo, bueno, ¿quién tiene más chance de ganar en cada distrito electoral, sea de un partido o del otro? Bueno, y eso terminó haciendo... ¿Cuánto para aprender también, digamos, en estas latitudes donde también la ultraderecha avanzó, bueno, y preside? Lo que me generaba inquietud, Melissa, es la caracterización que nos puedas hacer sobre cómo estaba Francia, que hizo que se pudiera avanzar así, que Le Pen y su discurso y su gente, sus ideas, pudieran llegar a estar tan cerca de ganar también, aunque ahora quedaron en tercera posición, tampoco es una mala elección. De hecho, ella dijo, bueno, como que esto no se termina acá, que van a seguir creciendo y apostando a crecer. ¿Qué es lo que pasó para que en Francia empezar a avanzar la ultraderecha? Acá se habla de, en Latinoamérica o en Argentina, de una cierta insatisfacción con el estado de situación previo, con años de arrastre de problemas económicos y con algunos otros factores. Allá, ¿qué es lo que hizo que se llegara a este punto? Bueno, muy buena pregunta, porque de hecho esa es una lectura que tenemos que hacer. O sea, por más que esto haya sido darle vuelta a una elección a la extrema derecha cuando parecía que tenía las de ganar, lo cierto es que Marine Le Pen no se equivoca cuando dice que vienen creciendo. O sea, en la última legislatura tenían alrededor de 88 diputados, si mal no recuerdo, y ahora ganaron muchos más. O sea, en esta elección se quedaron con 143 escaños, ¿no? Entonces, estamos hablando de realmente un incremento en, digamos, lo que tenían antes y lo que tienen ahora, y cómo eso ha ido creciendo, ¿no? De hecho, si uno mira los números, claro, la izquierda salió como primera fuerza, pero la izquierda salió como primera fuerza en una coalición. Sin embargo, cuando vemos los votos por separado, en realidad el voto el partido con más votos fue el de Marine Le Pen, Claro. No fue la izquierda. La izquierda ganó como coalición. Entonces, lo que venimos viendo con esto y con las elecciones en Europa, también con las elecciones parlamentarias en Europa, es que, bueno, sin duda, la extrema derecha está ganando posiciones, y eso debería, creo yo, preocuparnos, ¿no? Cuando me preguntás qué es lo que hace que esto sea así, bueno, evidentemente hay unas condiciones estructurales que van haciendo, por un lado, hay una desconfianza en los partidos tradicionales, ¿no? Que va generando esta cosa de, bueno, escuchar digo, por si nos suena conocido en la Argentina, un poco esta cuestión de escuchar el discurso que pretende plantearse como algo nuevo, ¿no? Como plantearse como una alternativa distinta a la política tradicional, como que, nada, traes algo nuevo a la mesa, porque si ya gobernaron todos los demás y salió mal, ¿por qué no hacerlo? Hay que recordar que en los gobiernos de Macron ha habido mucha confrontación. Se acordarán del caso de los chalecos amarillos, sí. Los enfrentamientos con los sindicatos, y acá hay una relación directa, lamentablemente, que hay que hacer, que es, hay una relación directa entre el voto a la extrema derecha y el nivel de formación. Eso estaban planteando los analistas, que, bueno, la gente que vota a la extrema derecha en general son generalmente trabajadores, obreros, gente más del mal llamado interior del país, pero que tiene que ver justamente con el nivel de formación, ¿no? Y en ese sentido, lo que tenemos también es, mucho se le arroga a Macron una forma de practicar el poder de manera muy arrogante. O sea, en general se plantea que Macron ha sido una persona bastante verticalista en la toma de decisiones, pero yo no sé si solamente deberíamos leer esto en clave nacional francés, ¿no? Porque, como les decía antes, vemos un avance de la extrema derecha en otras partes de Europa, y me parece que una de las claves ahí tiene que ver con el discurso anti-inmigración. Europa está claramente enfrentando una situación de no poder manejar la cuestión de la cantidad de inmigrantes, las personas que buscan asilo,
que justamente vienen a buscar asilo escapando de muchos conflictos en los que la Unión Europea contribuye, ¿no? Lo cual nos habla de un círculo bastante paradójico, pero creo que el discurso antiinmigrante es una de las cosas que más permea, y sin duda, bueno, la situación económica, ¿no? La cuestión de la suba de la inflación en algunos casos, o del no crecimiento en otros casos, todo eso va contribuyendo a una especie de caldo de cultivo, y creo yo que en sí el mundo en el que vivimos hoy en día, que un poco empuja esta cuestión de la individualidad, y de pensar mucho más en lo individual que en lo colectivo, ¿no? Me parece que va aislando a las personas, va generando cercos, va generando un caldo de cultivo para discursos de odio, y todo eso influye en qué es lo que la gente después elige en las elecciones, ¿no? Sin dudas. Melissa, un placer tenerte en el programa, y bueno, te agradecemos mucho este rato que te has hecho para hablar con la radio de la Universidad de La Plata. Será hasta la próxima. No, muchas gracias a ustedes, y bueno, si quieren seguir un poco cuestiones internacionales, ahí mis redes son Melissa Trad, TRAV, que bueno, hablamos un poco de todo esto y el resto de las cosas que están pasando en el mundo. Así que gracias por la invitación. No, gracias a vos. Abrazo.